en forma corporal como de paloma sobre Cristo, y desde allá arriba una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cristo desde allí fue tomado y dirigido por medio del mismo Espíritu al desierto. Y fue al desierto, dice la Escritura, para ser tentado por el maligno. Como hombre, como persona, fue allá al desierto. Y el maligno lo tentaba, lo provocaba, buscando la manera de cómo Cristo le fallara al Padre en la misión en la cual a él se le encomendó, en la cual él fue dirigido acá en la tierra. Y el Señor Jesucristo se mantuvo fiel al Señor a pesar de que su forma corporal era débil en ese momento, ya que él se encontraba en ayuno. Y dice la Escritura que eran 40 días. Ya su cuerpo estaba débil. Y entonces allí es donde le llegó el enemigo a buscar provocarlo, a tratar de sacarlo de ese lugar, a tratar de moverlo de allí, de esa situación donde él se encontraba. ¿Para qué? Para que le sirviera a él, al enemigo, porque cuando se dan cuenta, el enemigo lo primero que le ofrece a Cristo es comida, alimento. Y allí le dice, bueno, estas son una de las tentaciones que aparecen en la Escritura. Y dice que el enemigo le ofrecía a Cristo alimento, pan, diciéndole a él: tú tienes el poder si eres el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan y come. Tú tienes el poder. Y él le dijo que no, porque de pan solo no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero allí, en ese momento, ¿quién sabía de Cristo? Juan. Juan sabía de Cristo en ese momento porque así se le había revelado a él. Por tanto, Juan comenzó a dar testimonio del Maestro cuando Cristo descendió de allá del desierto. Después que obtuvo la victoria en esa tentación, Juan le señala y le dice: ahí está el Cordero de Dios. Ahí va el Cordero de Dios. A él es que tienen que seguir ustedes. A él. Vayan detrás de él. Síganle a él. Porque para que yo lo conociera a él, yo no le conocía. Yo no le conocía. Pero el que me envió me dijo que este es el modo que yo iba a conocerlo a él. Había una señal para que Juan conociera al Santo de Israel. Pero Cristo estaba en el anonimato, pero el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y dice la Escritura que comenzó a proclamar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al igual que en un principio Juan, también cuando comienza el ministerio lo dice. Y dice la Escritura que estos discípulos le siguieron a él, siguieron al Maestro. Y él, al ver que ellos venían, le dijo: ¿y entonces qué es lo que quieren ustedes? Y no, para ver, Maestro, disculpe, Rabí, le decía: queremos saber dónde moras, dónde vives. Y vengan. El Señor le dijo: vengan, acompáñenme. Y así fue, así los llevó hasta allá, hasta aquel lugar. Y sucesivamente usted debe conocer la Escritura mucho mejor que yo. Y así sucesivamente comenzó el Señor a mostrarse. Dice la palabra del Señor que uno de estos milagros, de estas maravillas que hizo el Señor fue convertir el agua en vino en aquella fiesta que estaban ocurriendo aquel entonces. Dice que él obró de ese modo y convirtió el agua en vino. Y aún así Cristo estaba en el anonimato. Un hombre se levanta de la nada y comienza allí a obrar a estas obras maravillosas y comienza a llamar la atención de la gente. Ya porque comienza uno a hacer el comentario y va a ir dirigiéndose, entonces viene otra persona más y comienza a darle ese cosquilleo en la oreja, en el oído. Y de pronto viene acercándose un poco más a observar a este hombre de cerca. Y ve que el Señor comenzó a hacer su obra, a predicar, a anunciar, dice la palabra, que él iba a las iglesias, a las sinagogas, a anunciar el evangelio. Y allí hacía obras de milagros. La palabra del Señor dice que él se dirigía y sanaba a los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si yo estuviera aquí, si tuviésemos claro, estamos en una vigilia, pero todo está estimado, ¿verdad?
y estamos escuchando el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra del Señor desde ayer continuamente. Pero es importante que por lo menos nosotros podamos hacer aquí un pequeño recuento acerca de lo que es la vida de Cristo, acerca de la vida del Mesías. Y a lo que yo quiero llevarle a ustedes para contarles luego un testimonio, un pequeño testimonio para no llevarlo a muy largo. Porque me agradaría, me gustaría que nos dedicáramos en este espacio también a lo que es a ser agradecido de parte del Señor con los especiales. No sé, pero bueno, algo ha nacido en mi corazón y cada uno de nosotros podemos experimentar en el Señor a medida que vayamos caminando en el Señor, que el Señor va a ir destapando, va a ir abriendo esa fuente en cada uno de nosotros y indicarnos, ¿verdad?, tareas que podemos nosotros realizar más adelante en el camino, en el Señor. Y a mí, bueno, últimamente me ha dado por cantar, la pastora me lo decía allí, la pastora Berito, que yo no cantaba y ahora me dedico, pero es lo que Dios hace en cada uno de nosotros, solamente está en nosotros ponernos a disposición y el Señor obra. Señor obra. Entonces, haciendo un pequeño recuento acerca de lo que es la vivencia del maestro, él estuvo en el anonimato y dice la palabra del Señor que él anduvo predicando la escritura, estuvo allí y luego entra en aquella sinagoga y entonces comienza a leer la escritura y a él le dan este libro y este pasaje, ¿verdad?, donde habla acerca de que el Espíritu, cuando llega a él, dice que entonces le dan a leer este libro de Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí lo que llama la atención, después que él comienza y termina lo que es este pasaje de la Escritura, lo que llama la atención es que ellos se quedaron observando. Una vez que él terminó de predicar, de anunciar este mensaje que estaba en el libro de Isaías, él enrolló aquel libro y se lo entregó al ministro, al encargado de allí, de aquella sinagoga. Y dice que él se sentó, pero los ojos de todos allí en la sinagoga estaban puestos en él. Ahora, esto me trae, después de haber caminado, ¿verdad?, por lo que es el nacimiento de Cristo hasta este momento. Cristo estuvo en el anonimato, pero en él se veía algo diferente a los demás. Dice la parte de aquí de la escritura que él era el carpintero, pero así este carpintero fue mencionado por el mismo profeta Juan el Bautista. Aquel Juan que vivía en aquel desierto, aquel Juan en la cual su nacimiento también fue una obra milagrosa del Señor, ya que su madre no daba luz y era de muy avanzada edad, y así como la manera como el Señor obra allí en su madre, ¿verdad?, para tener a Juan, y el papá quedó mudo, ya que él dudó con la palabra que le dio aquel ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este hombre, dice la escritura, que vivía en el desierto y se vestía, su vestidura era de piel de camello, y dice que su alimento era la miel silvestre. Entonces, qué extraordinario hombre en la cual vivía en aquel desierto, y cuando aparece anuncia a este carpintero de Galilea, diciendo que este carpintero de Galilea era el Mesías que Israel estaba esperando. Qué extraordinario esas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es apto en su propia tierra. Nadie acepta a un profeta en su propia tierra. No es agradable para la gente donde habita, ya que muchos le conocen, ya que muchos anduvieron con él, y entonces honrarlo y tenerlo por alto no le es fácil a mucha gente. ¿Por qué? Porque mucha gente puesta los ojos en el hombre, en este mundo,
no reconoce porque no tiene conocimiento o entendimiento acerca de lo que es el ámbito espiritual. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces. Es lo que sucedió allí, que ellos pudieron ver a Cristo, pudieron ver allí la figura de este hombre, pero no pudieron reconocer la visitación de Dios que había llegado en ese momento, que había llegado en ese instante, que estaba allí en ese lugar, la presencia del Señor. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, estaba allí. Y le estaba diciendo a ese pueblo, le estaba diciendo a esa gente, se acercó el reino de los cielos a ustedes. Pero no alcanzaban a entenderlo porque estaban ciegos espiritualmente, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura en el libro que estamos leyendo en el verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y así el Señor sucesivamente comenzó a desglosarle con relación a ellos, porque ellos comenzaron ya a despreciar de una vez al maestro, diciéndole: ¿quién es este o quién se cree que es este? ¿Acaso no te conocemos nosotros a ti? ¿No sabemos que tú eres el carpintero? Porque mucha gente quizás, ¿verdad?, en su estatus social, allí mucha gente poderosa en aquel momento, ¿verdad?, no querían menguar, no querían doblegar su orgullo de que viniera el Maestro, que viniera Cristo Jesús, aunque la palabra de Dios dice que Él estuvo sin apariencia. O sea que no, a ellos no se les parecía gracioso en ver a Cristo como tal, en gran poder, ¿verdad? Y como a Él le agradaba, porque nosotros aquí como los seres humanos marcamos una cierta diferencia entre unas personas y otras quizás por su vestimenta, ¿verdad? Cómo se arreglan, cómo se visten. Y ahí comienzan las personas a calificar a unos y a otros. Anonimato. Desde allí estaba Cristo en ese momento, en ese lugar. Y el Señor se muestra como lo que es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Maestro, el Cristo de la gloria, el Mesías, que en un momento fue profetizado. Ahora créanme ustedes o no me crean, yo vengo a hacer la obra que el Señor me ha enviado. Y su Espíritu Santo está en medio mío, porque de mí fue profetizado. Este hombre, Isaías, habló acerca de mí. Y en este momento, delante de su presencia, delante de todos ustedes, se cumple esta palabra. Y esto comenzó a caerle fuerte, duro a aquella gente. Muchos se llenaron de gozos, porque puedo decirle que sí, porque allí, en ese lugar, habían discípulos ya. Habían hombres que iban y seguían al Señor y creían en su palabra, como en este caso, aquellos hombres que le siguieron desde que Juan les dijo, síganlo a él. Y fueron y le siguieron y estuvieron allí, pero muchos otros no. Muchos otros no. Le cayó gordo esta palabra, tanto que dice la Escritura que de una se levantaron, de una lo tomaron, lo sacaron, lo echaron fuera de aquel lugar y quisieron asesinarlo desde ya en ese momento y lanzarlo por el despeñadero. Pero más adelante dice la palabra del Señor que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Se retiró de aquel lugar. Pero lo importante es que el Señor ya les había dicho, ya les había anunciado acerca de quién era Él. Y se mostraba sin importar quién le creía o no le creía. Quizás no sucedió contigo, pero conmigo sucedió. A esta persona que está aquí,
bendito sea el nombre del Señor, estaba en el anonimato. Una persona sufrida en este mundo, una persona herida por lenguas humanas, castigado por hombres, castigado por mujeres que de pronto se veían con poderes aquí en esta tierra, y gracias a que de pronto no tenía el apoyo por mi familia, por decirlo de ese modo, porque mi abuelo por parte de mi padre era un hombre muy influyente, era un hombre que tenía poder, era un hombre adinerado, era un hombre que se daba lujos, pero era un hombre que no sabía valorar las cosas. Era un hombre de muchos hijos, cantidad de hijos, incontable, por decirlo así. Bueno, conozco 25, por decirle algo, hermano, y no exagero. Pero hay más, y no es el tema, porque no me voy a enfocar allí. Pero era un hombre que tenía muchas mujeres y muchos hijos, y sus hijos los regaba, y sus madres eran los que se hacían responsables, porque ya que como él era muy influyente y tenía mucho dinero, entonces muchas personas allí se creen que tienen, le decíamos nosotros acá, a Dios aguantado por la barba, y se equivocan. Se equivocan porque no miden el daño que le hacen a sus hijos, aquellas criaturas que dejan regadas por el mundo. Y uno de ellos, bendito sea el nombre del Señor, fue mi padre. La madre de mi padre tuvo que cargar con 3 hijos de mi abuelo y criarlos, mantenerlos. Y buscó su otra pareja, y esta pareja no le caía en gracia a sus hijos mayores, y esas son cosas que suceden en muchas familias, en muchos hogares, donde hay mujeres que tienen muchos hijos y entonces se consiguen a otra pareja, y estos hijos no son de afecto a esa pareja que se ha conseguido, ¿verdad? Y ese riesgo que corren muchas personas, ese riesgo que corren muchas mujeres. Y ese es el riesgo que corrió mi abuela. Mi abuela corrió allí, y en donde ya trataba a sus hijos mayores como si dependieran de una limosna. Y así vivió mi padre. Y así vivieron sus hermanos, ya que no había responsabilidad por parte de su padre, mi abuelo, y su madre tenía que sujetarse a aquel hombre en la cual se había conseguido allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y vean la vida cómo se tornó, ¿verdad? Cuando mi padre, bendito sea el nombre del Señor, consigue a mi madre, mi madre también tenía varios hijos de otras personas. Y así sucesivamente, pareciera como si fuera una moda en aquel entonces. Y hoy en día también sucede así. Y fíjense que cuando yo nací en ese hogar y comencé a tener uso de razón y comencé a visualizar las cosas, porque de hecho para muchos es increíble esto, pero para mí no lo es, ya que fui quien vivió esta vida. Yo me recuerdo desde que tenía 5 años de edad, hermano. 5 años de edad. Yo me recuerdo, hermano. Porque yo fui forjado, mi mente fue forjada a madurar desde muy temprana edad, ya que a fuerza de castigo, de duro castigo, por decirlo de una manera más bonita, que duro castigo fui forjado a crecer, a formarme como hombre desde muy niño. Y no lo entendía, hermanos queridos, no lo comprendía. Hasta este momento, ya después de hombre, después de grande,
que el Señor comenzó a obrar en mi vida. Pero fíjense que todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. Es duro comienzo muchas veces para mucha gente. Duro comienzo. Porque desde un tiempo, desde un momento, desde un número, desde un cero, comienzas tú a formarte, a desarrollarte. Y a muchos no soporta esto, para muchos le es difícil, para muchos le es fuerte esto. Y yo desde muy temprana edad tuve que luchar, tuve que trabajar, ya que mi padre me obligaba. Él tenía muchos árboles en su casa, allí había un terreno en mi casa, muchos árboles. Y él nos levantaba como soldados desde esa edad, porque él decía que el pan de cada día tenía que ganárselo cada quien. Y yo no comprendía. Mi padre no fue una persona muy amable para conmigo, hermano. No me recuerdo, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Porque no me recuerdo. Porque cuando mi padre me abrazaba, era porque ya me había dado una golpiza. Y sabes que un abrazo así para una persona que es un niño, pero un niño que ya ha madurado desde muy niño, que tiene la mente muy abierta, ya ha venido ya siendo golpeado, estropeado, herido desde muy niño, no le es fácil. Quizás para un niño hoy en día que tiene a su papá y a su mamá allí pendiente, ¿verdad? Y de pronto su papá le llama la atención y de pronto viene su papá y le dice, le abraza, le dice, discúlpame, este niño lo comprenderá, pero yo, ¿cómo lo comprendería allí, hermano? Si apenas todavía me estaba doliendo las costillas, me dolía la espalda, me dolía mis brazos de los golpes que me daba mi padre. ¿Y cómo recibo ese abrazo? El abrazo me dolía. Cuando me abrazaba, me hacía doler mi golpe, mi cuerpo. ¿Cómo río, hermano? La pregunta era esa. ¿Cómo tú le sacas una sonrisa a un niño así? Y entonces mi corazón, hermano, fue apretándose poco a poco, desde muy niño, pero un niño al fin. Salía a la calle, jugaba, trataba de divertirme con aquellos restos de mis amigos, y sabiendo que cuando regresara a mi casa iba a encontrarme con mi padre, que venía a golpearme, descargando así ese odio profundo de su corazón que tenía. Y tú no podías hacer un gesto, yo no podía hacer un gesto, o como todo niño, que el niño muchas veces hace cosas que para muchos es torpeza. No es torpeza, es un niño. Y de pronto tomaste aquel vaso y se te cayó con el jugo. Eso es cosa del niño. Y por eso yo recibía una golpiza, hermano. Y así sucesivamente. Por eso le digo, no me recuerdo un abrazo de cariño, de afecto con mi padre. Y no lo digo en base de rencor, ya le diré por qué no lo digo en base de rencor, solamente lo digo como testimonio. Porque quizás usted está pasando por ese momento, ha pasado por allí, no ha superado esa etapa. Yo la superé, gracias a Dios. La superé, por eso le hablo acerca de él. Se sentaba a mi lado, mi madre enfrente de mí, porque él la obligaba. Y él decía, come. Yo tomaba, no, le agradezco, no pongan carita triste en los likes. Esto no trae bueno para lo que es la parte del algoritmo. Solo que quisiera ponerlo más alegre esto, pero estoy contándole el testimonio, hermano. Ya lo viví, ya lo pasé. Solamente lo que quiero es compartir con ustedes esta experiencia que yo tuve. Pero no pongan esto, porque esto no trae buenas cosas para, por lo menos el anfitrión, en este caso mi hermano Mauri, eso de caritas tristes. Así es. Así sí me gusta. Así sí. Entonces, hermano, lo que quiero contarles es porque quizás hay muchos hombres, muchos
hombres, mujeres que no han superado esta etapa. ¿Sí me entienden? Entonces, él me decía, siéntate en esta silla, y él se colocaba a mano derecha. Y algo muy fuerte era que cuando yo tomaba de mi comida y me dirigía mi comida a la boca, me golpeaba de puño como si yo fuera un boxeador, hermano. Y me echaba de esa mesa abajo. Mi madre allí frente de mí lloraba, pero sin grito ni nada, solo que ella veía que sus manos se empuñaban y se colocaban sobre la mesa y comenzaba a derramar lágrimas, pero no podía hacer nada. Mi madre no podía hacer nada. Y él le decía, usted se queda allí. Y entonces él me golpeaba. Y dentro de mí yo no comprendía, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hice de malo? Y él me decía, ¿será que yo hice algún mal para que tú te parezcas a mí? ¡Wow! ¿En qué me parezco yo a ti? Y nunca comprendí esa parte, hermano. Ahora le voy a terminar de contar este pedacito porque no quiero contar más nada triste. Porque de verdad que no quiero... No, hermano, porque mi propósito tampoco es hacer llorar a nadie. No, yo lo que quiero es que ustedes vean a ese Cristo maravilloso, ese Cristo que pasó por donde nosotros, como testimonio, porque sí tengo mucho aquí, ¿verdad? Saqué bastantes versos y para compartir, pero hermano, me disculpa, pero me gusta hablar. Y entonces no me voy a pasar hasta la tarde y entonces quiero así hacer dinámica, ¿ves? Entonces, continúo. Y lo que quiero decir es que los golpes y todas esas cosas que viví, que sufrí, una vez me dice mi padre, hijo, ¿quieres ir a vacacionar? Ya que saliste, estaba en cuarto grado, yo estaba en cuarto grado. Alrededor de qué, tenía alrededor de 10 años de edad, ¿sí? 10 años. Porque yo salgo de sexto grado a los 12 años. Y a los 10 años él me dice para ir a vacacionar a Margarita. No sé si alguien la conoce acá, pero es muy conocida Margarita, la isla de Margarita. Y entonces me voy con mi padre a pasar unos días en la isla de Margarita, pero vaya qué vacaciones tan hermosas estas, hermano. Él estaba enamorado allá de una mujer que decía ser testigo de Jehová. Y este hombre era casado con mi madre. Y esta mujer sabía eso. Y esta mujer tenía una hija y un hijo mayor. Y la hija era muy consentida de mi edad. Y era muy consentida, bendito sea el nombre del Señor. Esta hija, él amaba. Mi padre de aquella niña me decía, tú no eres malo. Él me tomaba, me decía, tú no eres malo. Tú eres un buen niño. Y eres educado además. No tienes culpa de tener un padre tan malo como ese. Así me decía. No tienes culpa de tener un padre tan malo como ese. ¿Sabes algo? Una ocasión sale mi padre con aquella mujer y me deja a mí en casa con aquella niña. Y esta niña inventó a mi padre porque ella se unió con otra niña y yo no quise hacer lo que ella quería que yo hiciese porque me quería tener allí como un cachifo, así como un sirviente, ya que ella tenía la atención de mi padre y me quería someter. Y yo le dije, ¿por qué tú haces eso? ¿No ves cómo me trata? Le dije, ¿no ves cómo me trata? Que además de ser mi padre no lo parece. Y es por esa razón, por ese motivo lo voy a hacer. Cuando mi padre vino, ella fingió que yo le había golpeado, hermano. Sí, se escucha. Entonces, no sé si alguien más lo diga. Los que están abajo, si pueden confirmar los que están abajo, si se escucha. Ok, gracias, hermano Luis. Entonces, este hombre me ubica allí en esa esquina, hermano.
Y comenzó a desahogarse él conmigo, golpeándome como un hombre, como si estuviera golpeando un hombre allí. Qué vacaciones tan hermosas estas. Pues no es la que yo pude haber recordado junto con mi padre. Unas vacaciones tan lindas, ¿verdad? ¿Sabes algo? Yo me formé con una rebeldía tan grande en mi corazón, en mi vida. Una rebeldía, un odio, que me convertí en un monstruo, hermano. Yo me convertí en un monstruo. ¿Sabes? Siempre me gustó vestirme bien. Siempre me gustó estar cómodo y bien bonito, pero mi corazón no estaba bien, querido. No sé si me explico, pero era muy fuerte lo que yo había recibido. Y para no hacerle largo el testimonio, bendito sea el nombre del Señor, muere mi padre, me lo asesinan, gloria a Dios, sigue adelante, y paso los años. Cuando tuve 18 años de edad, voy a servirle a mi país, y ese fue el desahogo que yo tuve. Ese fue mi desahogo. Voy a servirle a mi nación. Y allá, hermano, pude drenar todo el odio. Nuevos Testamentos, y así lo llevan a las Fuerzas Armadas, lo llevan a varias partes. Y yo pude comenzar a leer este testimonio, este Nuevo Testamento, perdón. Y allí fui comparando mi vida con lo. Pero entonces era fuerte lo que era la vida mía pasada y a esta vida como tal. Y llegó a mi vida mi esposa. Por eso que le digo, el que haya esposa haya bien, aunque problemas tenga en tu casa. Aunque tengas muchos problemas. No se ría así, hermano Mauri. No me motive, no me motive tanto, hermano. No, pero una bendición, es una bendición. Pero sí, ella fue la que de parte del Señor, hermano, estuvo allí. De parte del Señor estuvo allí para amansar a este gigante. Pudo amansar a este Sansón. Sí, hermano. Bendito sea Cristo. Así como Dalila amansó a Sansón, así mi esposa me amansó a mí. Porque en el principio yo no tuve responsabilidad de que no tenía hijos y entonces mi formación fue prematura y entonces allí comencé a llevar una vida y de pronto comienzo a sentir responsabilidad. Y les digo algo, mi esposa fue un ser, o es, mejor dicho, un ser especial de parte del Señor, aquel regalo que el Señor me dio. Se lo digo así. Y no es porque quizás usted dirá, wow, hermano, esa mujer suya debe ser un azúcar ese. No, hermano, no es así. Te lo digo que no es así, lo confieso. Fuerza, hermano Mauri, adelante. Motívese. No es así. Solo que el Señor moldea. Solo que el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. No quiero problemas, queridos hermanos. He venido solo a dar un testimonio y gracias a Dios estoy en el live del hermano Mauri. Que la responsabilidad sea de él, no mía. Él es el que me subió, querido. Bendito sea el Señor. Sí, el Señor transforma, querida hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. El Señor te hace ver a ti, tú antes. ¿Dónde estuviste antes? Me coloca esta mujer en medio y le digo algo. No es porque sea la única mujer que yo haya tenido en ese momento. No fue así. No fue así, hermano. Tenía muchas, sí. Le confieso. Y no soy un Don Juan. No. Solo que un hombre vagabundo. Un hombre vagabundo me convertí. Pero ella en especial cambió todo eso en mí.
yo comencé, me enamoré de ella, pues, por decirlo así, me enamoré de ella. Y ella comenzó con su aura especial, por hablarlo de ese modo, a conquistar mi corazón. Es lo que sucede y es lo que sucedió en mí. Yo anduve en el anonimato, estuve allí, nadie me pudo conocer como tal, pero cuando yo comencé a leer la palabra del Señor, el Señor comenzó a tratar conmigo y el Señor comenzó a decirme de que Él iba a hacer grandes cosas conmigo. Comenzó el Señor a darme palabras. Yo apenas prendía la tele y allí estaba un predicador profetizándome a mí. ¡Wow! Yo me sorprendía porque él no me conocía, ni yo tampoco, solamente que prendía la tele y él comenzaba a decir, así te dice el Señor. ¡Wow! Hermano, y era un mensaje tras otro. No era él en la radio y donde sea. O sea que Dios me hablaba en todos lugares, en todo donde yo estaba allí. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. El Señor comenzó a obrar allí en mí. Y le digo algo. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, salió de mí algo muy fuerte, muy feo. De mi corazón, de mi vida. Yo comencé a ver